Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio a través del internet en Red Global y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, un año más viejo, pero bien. Eso vale, y te celebramos. Larga vida para ti allá en Sydney, Australia, que lo cumples primero. Gracias. Lo cumples antes de que si estuvieras aquí. Así que te celebramos mucho. Y con nosotros, pues, también queremos celebrar porque usualmente no tenemos poetas en nuestro programa, y no es porque no nos guste la poesía, ni mucho menos. Todo lo contrario, nos parece fundamental eso de que no se puede hacer poesía después de Auschwitz. Pues no estamos de acuerdo con eso, porque tampoco tendríamos poesía en estos días que se viven en cierta manera otros tipos de Auschwitz, si pudiéramos hablar de esa forma. En fin, quisiéramos un poco también en ese espíritu. Hemos querido dedicarle a este programa un tema que nos parece muy importante, y es el tema de la poesía contemporánea en Puerto Rico, la política y los intelectuales, así entre comillas y también en general. Y con nosotros tenemos una persona que nos puede hablar de este tema porque está, digamos, envuelto en diferentes ambientes, uno de ellos obviamente la poesía como poeta, pero también en el mundo de la reflexión y también, aunque no habría que separarlo, por ponerlo así, que de alguna manera es esa conexión entre práctica y reflexión en la praxis política. Así que le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros al poeta Guillermo Rebollo Gil. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juanqui, gracias por la invitación y gracias, Miguel, y felicidades. Saludos. Así es, felicidades en tu cumpleaños, que sean muchos más nuevamente. Y ¿cómo comenzar, Guillermo? Tal vez hablando de, poesía contemporánea en Puerto Rico. Tú has estado envuelto obviamente como poeta, en esa producción, en esa creación de poesía contemporánea, y también como profesor en conocer, digamos, nuevas generaciones de poetas que uno diría que vienen por ahí, pero que ya están ahí, creando en diferentes espacios. Te pregunto, ¿cómo uno podría, si pudiera, de alguna manera describir esa poesía contemporánea en Puerto Rico? ¿Existen temas comunes? ¿Existen silencios comunes? ¿Existen preocupaciones comunes preocupaciones que ya no se comparten con otras generaciones? Sé que es una pregunta un poco general y que tal vez es difícil encajonar a la poesía de esa manera, pero te pregunto para ir elaborando. Vamos, ¿no? La poesía en Puerto Rico, pues yo creo que lo primero que podría decir es que realmente existe, ¿no? Existe realmente, y signos de exclamación, y existe quizás en una especie de paréntesis, ¿no? Existe a pesar de, digamos, los discursos relacionados en Puerto Rico pues no se lee poesía, y sin embargo pues lo más que se escribe, lo más que se publica es poesía, ¿no? Y existe, digamos, pues a pesar de aquellos, digamos, intentos o maneras tradicionales en que un poco
domesticamos la poesía y nosotros y nosotras, los escritores y escritoras, somos también pues en parte pues cómplices de esto, ¿no? Digamos, de las maneras típicas en que aparece un libro de repente en el espacio público, la lógica tradicional pues de la presentación, el brindis, conseguir la reseña en el periódico, aunque sea así chiquitita, ¿verdad? Que son bien lindas, ¿verdad? Pero son pequeños. Entonces, pues existe, ¿no? A pesar de eso, ¿no? El gesto poético existe a pesar de eso. Creo que está, soy de los que creen que está, como quien dice, en su mejor momento, porque siempre, ¿no? Siempre es el momento en que irrumpe inesperadamente un poema o una poeta, ¿no? Que de alguna manera pues nos incomoda, de alguna manera nos llama la atención, de alguna manera nos hace repensar estas formas de acercarnos a los textos poéticos y al quehacer poético sin domesticarlo, sin encajonarlo en unos espacios, digamos, y lo que quiero decir con eso es sin encajonarlo en los espacios propios, digamos, de la cultura, ¿no? Como si ocurriera, ¿no? ese quehacer y esa práctica escritural no contaminada, ¿no? Del contexto en el cual surge, ¿no? Del contexto sociopolítico en el cual surge. Entonces, en ese sentido, pues sí, tendríamos que decir que afortunadamente pues vivimos en un lugar del planeta donde tenemos una historia bien rica, bien compleja de ese gesto poético que interrumpe nuestra cotidianidad para un poco cambiarnos las coordenadas del pensamiento, para un poco cambiarnos las coordenadas de cómo nos relacionamos y cómo podemos pensar y repensar formas de ser en común distintas. Y pues muy particularmente en términos de la poesía contemporánea, pues cuando uno ve lo que se ha publicado en los últimos 5, 8, 10 años, cuando uno ve el tipo de actividades que se están haciendo, cuando uno ve la manera en que se están publicando pues los libros, cuando uno ve pues el número X, ¿no? de escritores y escritoras que inciden, ¿no? Que van más allá, digamos, del quehacer pues propiamente escritural o poético, y inciden en otras maneras, en otras formas, ¿no? En el espacio público y en los debates, ¿no? Pues tendríamos que decir que es un excelente momento para la poesía contemporánea en el país. Tenemos que decir que existe realmente signos de exclamación. Miguel, perdón. Te pregunto, ¿cómo tú ves ahora mismo la poesía y a los poetas en Puerto Rico enfrentando, leyendo, escribiendo o experimentando la crisis, dándole forma o dialogando con ella? Y la crisis en el sentido amplio, ¿verdad? Desde el tema fiscal, el tema de un país confundido, atribulado y demás, sin esperanza. ¿Cómo ves a los poetas en ese renglón? ¿Cuál es la conversación que está pasando? O sea, ¿es la poesía un medio que interpela? ¿Hablaste de incomodidad ahorita o nos están pasando la manita? ¿Cómo lo ves? No, pues yo creo que... No, exacto, yo creo que sí, yo creo que incomoda, yo creo que como lo veo es que hay un grupo de poetas y a su vez entonces un conjunto particular de poemas y de libros y de conjuntos de poemas que un poco a mí me gustaría pensar que están como respondiendo finalmente quizás a la llamada de José Raúl González de Gallego, ¿no? Autor de Barrunto, de Residente del Lupus, ¿no? Y que ahora mismo lo que se está escribiendo en el país un poco responde a esa poesía de Gallego, y me explico, ¿no? En el sentido de que ahora mismo yo siento que en el país la mejor poesía que se está escribiendo, a mi juicio, es aquella poesía que pues parafraseando a Gallego, pues viene desde un sujeto que un poco pues ha llegado al límite de la sonrisa, ¿no? Un sujeto que asume una precariedad de carácter ciertamente pues socioeconómico, de carácter político, que asume, ¿no? Las formas en que es vulnerable, ¿no? ante la situación del país, y que un poco pues entonces pues la poesía
ha cogido esa voz, ¿no? Entonces, pues, Gallego quizás, y sus 2 libros, pues, los pensábamos típicamente dentro de la dinámica o la categoría de la poesía performática, que se le llamó en su momento, o la poesía urbana, que se le llamó en su momento también, que son como que 2 malos nombres, en tanto, pues, realmente, pues, no dicen nada, ¿no? ¿Qué poesía no es performativa de por sí? Y entonces, pues un poco yo creo que lo que vemos es escritores y escritoras que asumen ciertos riesgos, ¿no? Que asumen una práctica de errancia en su poesía. Y esto lo digo en términos de ese sujeto que aparece en los textos, digamos, de Xavier Valcárcel, en los textos, digamos, de Rubén Ramos, en el trabajo de Rafa Acevedo. Entonces, pues, y también de unas prácticas quizás pues un poco distintas, ¿no? Pensando quizás en un libro muy lindo que fue publicado recientemente por el Instituto, que se llama La Excepción Bolaño, que es de Francisco Carrillo, si no me equivoco. Y él habla, ¿no? Al abordar la figura de Roberto Bolaño, habla de que como para Bolaño, ¿no? Pues el gesto literario era un gesto previo al acto de escribir, o en todo caso era un gesto que ocurría en los alrededores de la escritura. Y yo creo que hay un poco de eso, en el sentido de que lo que vemos es una poesía que se está escribiendo con una atención particular hacia el lector, y no tanto hacia el público lector, ¿no? Que es un poco una construcción de mercado, ¿no? Mi relación con el público lector, quién me compra, quién me lee, quién está dispuesto a venir a la presentación y tomarse el vino y brindar en mi nombre y todas esas cosas, ¿no? Sino que es más bien la poesía desde el punto de vista, ¿no? De ese acto voluntarioso, ¿no? Que uno pues tira la mano pues a ver si alguien responde, y ese tira la mano no es necesariamente una petición de auxilio, ese tira la mano no es necesariamente pues para chocártela o para estrecharnos las manos propiamente, puede ser para dar una gasnatá, pero hay un intento, ¿no? de conexión con ese lector, con esa lectora posible, y en ese sentido yo creo que hay mucha de la poesía más reciente que responde a ese sujeto de Gallego, ese sujeto que recorre las calles de Santurce, de Río Piedra, de San Juan propiamente, que habla, ¿no? Desde una desilusión en parte, de que habla desde una voz, desde un sentido de persecución, en cierto sentido, de un país cuyas estructuras pues fundamentales se están viniendo a menos, y el sujeto pues entonces pues se plantea cómo vivir dentro de eso, a pesar de eso, y cómo mejor relacionarnos. Y yo creo que mucha de la poesía responde en eso. Y en ese sentido yo creo que estos textos dan para imaginarnos, ¿no? Contradiscursos, ¿no? A la palabra mediatizada, a la palabra de nuestros representantes electos, a la palabra, ¿no? Relacionada al pago de la deuda y esas cosas, ¿no? Nuestros poetas, en cierta medida, si los queremos leer así, los podemos leer que nuestros poetas en cierto sentido responden a Gallego y dicen qué rayos, ¿no? Pagar una deuda, nunca se recibió nada a cambio, ¿no? No es que no haya con qué. Ahora, es que nunca hubo ese monto que se dio to begin with, ¿no? Y es una cosa, quizás, por un lado, pues bien brutal, avasalladora, escribir desde ahí, pero también a su manera es un gesto que es esperanzador. Gallego, te escucho. Ay, Gallego, ¿viste? Dije, interesante, porque eres Guillermo, no eres Gallego, pero te escucho. Que por cierto sería bueno invitar a Gallego también a venir aquí al programa. De acuerdo. Y recuerdo, yo no estaba en Puerto Rico, pero recuerdo cuando pues Gallego se presentaba, y todavía se presentará, pero no lo sé, y publicó Barrunto. Y también durante esa época tú estabas comenzando, me parece, en el mundo de la poesía, y era una poesía tipo spoken word. Me gustaría, cuando regresemos de la pausa, tal vez pues volver atrás y que nos hables cómo fue que empezaste en este proceso y a quién conociste precisamente. Pues Gallego es un referente por lo que veo, y no solamente tuyo, parece que de una generación
¿Cómo se desarrolló eso? Y tal vez una pregunta que te pensaba preguntar al final, ¿cómo ha ido desarrollando esa poesía tuya a través de los años? Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bonita Radio y Drama Aural presentan una de las novelas más populares de todos los tiempos. Edmundo, ¿de dónde vino ese rencor que tenía Fernando en los ojos? ¿De dónde nace el odio, Edmundo? No lo sé, nunca lo he sentido. Nunca he sentido el odio, Mercedes. En cambio, el amor sí. El Conde de Montecristo. Escúchela de lunes a viernes a las 9 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con el poeta Guillermo Rebollo Gil, y precisamente estábamos hablando y queremos hablar de su trayectoria como poeta, pero un poco volviendo atrás desde sus comienzos. Sería bueno, sí, que nos hablaras un poco de eso, cómo fue, por qué y cómo ha sido ese desarrollo de la poesía para ti. Pues cuento largo corto, mi conexión con la poesía es principalmente en sus inicios con la poesía newyorrican. Entiéndase pues entonces pues figuras de Miguel Algarín, Miguel Piñero, Pedro Pietri. Y pues, Poets Café. Sí, exacto, ese movimiento de los poetas originales, pero se da a partir de mi lectura inicial con un libro que acababa de salir, estoy hablando pues para los años 96-97, que es Where a Nickel Costs a Dime de Willy Perdomo, que entonces es un poeta newyorrican también, pero de una onda, digamos, pues más reciente. Entonces, pues nada, pero pues esa es mi poesía favorita, pero vamos, yo pues soy un chamaco de Guaynabo City, de Caparra en Guaynabo City. Entonces, pues, uno lee poesía newyorrican en Guaynabo City como escucha pues música rap, ¿no? Uh-huh. Está ahí con Point Breaker y saludas al guardia de la urbanización, ¿no? Entonces, pues un poco pues tratando de cómo entonces yo conecto o trato de conectar como lector con ese trabajo poético, y cómo intento entonces en tanto pues me convoca, en tanto pues me apela, ¿no? Pero la poesía newyorrican tiene, y es una de las cosas que más me fascinó de ella y me sigue fascinando de ella, ¿no? Tiene todo detrás, todo un proyecto ético-político, ¿no? Y tenía unas dinámicas muy claras, explicitadas por Miguel Algarín, ¿no? Desde el principio, que relacionaban, ¿no? El quehacer poético a la vida de una comunidad particular, ¿no? En ese caso, en Nueva York, en el Lower East Side, en Spanish Harlem, el barrio, etcétera. Y la dinámica, ¿no? De esta poesía que va a estar muy ligada, ¿no? Y que se va a deber en gran medida a la vida de esa comunidad en su contexto sociopolítico, en su contexto cultural. Así que son unos textos que responden, y de la poesía entonces newyorrican, pues yo intento un poco, digamos, adoptar ese abordaje al quehacer poético, y convencerme de la idea de que para entonces escribir una poesía que valga la pena, para escribir una poesía que llegue, que visceral, ¿no? Pues entonces tengo que abordar lo que podría ser, ¿no? La infinidad de temas, pero desde un punto particular, y tengo que hablar desde mi posición particular y desde mi contexto particular. Entonces, pues tratar de hacer una práctica poética donde pues estén esos temas
claves de la poesía newyorrican, de la denuncia, de la construcción de raza y género y de los posibles sistemas de prejuicios que se van a elaborar a partir de eso, y de crítica en general y atado, ¿no?, a una idea de un futuro político distinto. Entonces, pues tratar de coger esas temáticas y ponerlas desde mi posición y articularlo desde Guaynabo City y de Caparra, ¿no? Y pues por ahí empieza el trabajo mío dentro de la poesía. Y seguiste haciendo, o sea, hiciste spoken word con Gallego también, y por ahí has seguido elaborando temas y has publicado, porque eres prolífico, has publicado ¿cuántos libros ya? Como 9 o 10. Como 9 o 10. Miguel. Oye, quería un poco preguntarte, ¿cómo es que caes tú en el derecho? ¿Cómo es que de todo tu pasado, digamos, en la literatura, te metes entonces a estudiar derecho? Sé que es una parte de ti importante, has estado involucrado en casos pues que han recibido muchísima atención, como lo que ocurrió con Yulín acá en San Juan, ¿no? El cierre aquel. Cateo Patrio. ¿Cómo era que le llamaban? El Yulingrado. ¿Qué le pusieron? ¿Cómo terminas en el derecho y dónde estás ahora en relación a eso? O sea, ¿te ves principalmente como un poeta que resulta ser abogado? ¿Son dos partes de ti que coexisten, a veces encontradas una con la otra? O sea, ¿cómo llegaste ahí y dónde estás tú ahora con relación a el ser abogado? Es una cosa terrible, ¿no? Eso de poeta abogado es una cosa terrible, porque la tradición que tenemos aquí de poesía y abogacía combinada en una persona es fatal, ¿no? Si hacemos una lista, trae malos recuerdos de lecturas obligadas en escuela superior, trae malos recuerdos de presentaciones detestables en el colegio de abogados, uno como que se le eriza la piel de mala manera. Así que nada, pues por un lado pues podríamos decir que suponía llegar a la abogacía, porque pues para los chamacos de Caparra, hijos de padre abogado, padre juez, pues suponen ser abogados en este país como que por nacimiento, es como que la parte del legado, parte de la herencia, y pues el legado y la herencia que al abogar. Pues entonces pues supongo que pues yo me resistí por un tiempo. Y llego pues entonces pues a estudiar derecho luego de haber estudiado sociología, luego de pues estar trabajando pues como profesor de sociología, que es a lo que pues me dedico hoy día, ¿no? en la Universidad del Este. Pero entonces pues llego después de haber vivido pues unos 10, 11 años en Estados Unidos, en lo que estudiaba y trabajaba por allá, y entonces regreso a Puerto Rico en el 2007-2008, y entonces pues ahí caigo a estudiar derecho, mano, no sé. Podría dar la respuesta así como que intelectualoide y decir, bueno, que habían unas ideas dentro del campo de la sociología que de alguna manera, ¿no? Necesitaban que yo entrara en los saberes jurídicos para verdaderamente atenderlas, ¿no? Y eso pues traté de pensarlo mientras llenaba la solicitud. Pero lo cierto no es que pues al llegar aquí pues era algo que hacer, como quien dice, ¿no? Y lo pongo quizás en los términos pues más sencillos posible. Y lo cierto es que pues mi relación con el estudio del derecho y con la práctica del derecho ha sido una de sospechas, lo cual me parece algo muy bien, ¿no? Y yo creo que pensándolo desde esa forma, ¿no? Nosotros queremos unos practicantes del derecho que sean sospechosos, ¿no? de ese discurso, de su carácter cerrado, de su carácter jerárquico. Queremos practicantes de derecho quizás o pensadores y pensadoras del derecho, ¿no? que sean muy sospechosos de la manera en que se administra el derecho en el país, se administra la justicia, ¿no? digamos, en el país, y que entonces de alguna manera, o de muchas maneras, debo decir, de maneras cada vez más innovadoras, más retantes, más problemáticas, busquen de alguna manera aumentar el acceso a la justicia, decodificar un poco el discurso y los registros propios del mundo jurídico, y pues un poco pues me gustaría pues sumarme a esa posibilidad. Y entonces dentro de pues mi quehacer como abogado pues ha sido muy limitado. Estuvimos en lo del cateo patrio,
y una que otra cosita, pero pues pensando en esa lógica, ¿no? Es una manera quizás de resistir ese supuesto legado, esa supuesta herencia de ese puñado de apellidos en el país que suponen, ¿no? Responder a todas estas estrategias de dominación y normalización terribles, y pues un poco pues quizás pues variarlo, o por lo menos incomodar un rato. Al menos me gustaría pensar eso. Pienso en los días, en los momentos buenos, pues me gustaría pensar eso. Y pues por lo demás, lo cierto es que sí, que las figuras jurídicas dan cierto material para pensar e imaginarse, ¿no? Las formas que asume nuestra vida en comunidad, y también da un buen material para la escritura creativa, ¿no? Aunque los abogados / poetas tienden a ser sumamente aburridos y hacen libros muy feos. Pero bueno. Guillermo, hace un tiempo para acá, no recuerdo exactamente el mes, escribiste un artículo en 80 grados, me parece, no sé si también se publicó en otros medios, donde hacías no sé si una crítica, tal vez hacías casi una comparación entre y me corriges si te leí mal, una presentación de Willy Perdomo, precisamente, ya que ya lo has mencionado, y Eduardo Lalo. Y haces una comparación también de los públicos y de las formas en que se presentaron. Y hablas sobre cómo desde tu perspectiva la diáspora no se representa más que, digamos, en este caso, la literatura o lo que representa o lo que en ese momento representaba en esa ponencia Eduardo Lalo. Más allá de Eduardo Lalo y Willy Perdomo, el debate de quién nos representa es algo que a partir precisamente de ese programa, pues, de ese artículo, hemos preguntado a algunas personas, escritores, y te pregunto si esa pregunta de quién nos representa de alguna manera es algo que piensas que es importante. Bueno, la hiciste en ese artículo, ¿por qué te parece que es importante hacerla? Versus, o no un versus, sino además tal vez ver, digamos, en esa multiplicidad y diferencias, ¿no? de voces tan distintas, en este caso Lalo y Perdomo, como parte de lo que somos, sin tener que haber una representación en todo caso. Pero tal vez vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido. I came when the first Mrs. De Winter was a bride. By a sad voice, the noble Fortunato. Edgar Allan Poe, Orson Welles, Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre. Fonodrama, martes a las 8 de la noche por Bonita Radio. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespierre y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Empezamos a Puerto Crítico con Guillermo Rebollo Gil, hablando sobre poesía contemporánea en Puerto Rico, política y mucho más. Así que, Guillermo, tenemos una pregunta en el aire, digamos. Sí, respecto a
digamos, al planteamiento en términos de quién nos representa, ¿no? Qué figura literaria nos representaría, figuras literarias propiamente pues de aquí de la isla o de la diáspora. Y un poco en ese artículo que mencionas de 80 grados, lo que quería era precisamente un poco cuestionar la dinámica propia de la representación y decir que al fin y al cabo no, ninguna de estas dos figuras, ¿no? Ni X escritor viniendo de la isla, ni X escritor viniendo de la diáspora. Pero sí quería decir, ¿no?, que hay algo dentro de la tradición literaria que surge de la diáspora, dentro de la tradición artística que surge de la diáspora, cuya proyección textual, performática, me parece a mí, daba y da, genuinamente lo creo, mayor apertura para entonces pensar dinámicas de formas de ser de lo puertorriqueño, whatever that might mean, ¿no? Y que la diáspora tiene esa apertura, que es una apertura que no necesariamente se ve representada en muchos de algunos de la obra de ciertos autores y autoras aquí propiamente de la isla, donde un poco ya el gesto no es uno de apertura a las posibilidades de ser dentro de lo que sea lo puertorriqueño, sino que es una cosa es más bien un pulso en términos de hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces hay una tendencia más, y esa tendencia yo creo que está más atada a la tradición literaria de la isla versus que la diáspora, quizás pues por su propia naturaleza, como fenómeno social, político y humano, pues presenta esa apertura, y que los textos de gente como Willy Perdomo y sus expresiones y sus intervenciones se prestan para mucho mejor, para pensar lo puertorriqueño, precisamente porque todo cabe. Entonces hay espacio, ¿no?, para la disonancia, hay espacio, ¿no?, para el desacuerdo, versus que esta necesidad quizás desde acá de diagnosticar qué somos. De diagnosticar, pues no, los puertorriqueños, pues tú sabes, pues lo que les gustaba era Borders. Así que bueno, entonces pues hay que hacer Borders. Porque eso es lo que necesitan para leer, ¿no? Entonces eso es un planteamiento bien terrible, pero terrible precisamente porque es un planteamiento más bien, ¿no?, de la literatura, ¿no?, pues propiamente pues como mercado. Entonces la literatura como espectáculo, porque es la manera de mantenerlo como espectáculo. Pero la posición contraria a esa también es problemática, ¿no? Aquí es demasiado algaretismo, demasiado espectáculo, demasiada fiesta. La literatura supone ser este gesto, ¿no?, súper serio desde sus inicios. Entonces un poco a mí me preocupa eso también, porque le quitas el juego. Y escribir no deja de ser un juego, ¿no? ¿Sabes? La seriedad no precede el acto de escribir, ni necesariamente me parece que debe necesariamente ser el aspecto dominante de un texto. La seriedad quizás depende de la conexión establecida entre un autor, una autora y un posible lector, y la valorización que se le dé al momento de escribir a esa relación que está por forjarse y que está forjándose mientras la pluma toca el papel o se teclea, ¿no?, en la computadora. Entonces pues quizás aquí hay un gesto de ser siempre, ¿no? Lo literario entonces pues es serio, es solemne. Entonces pues eso también me preocupa. Y entonces pues en la literatura diaspórica pues yo veo espacio para las dos cosas. Yo veo espacio para abordar los temas más urgentes sin cancelar la posibilidad del humor, sin cancelar la posibilidad del juego, sin cancelar no sé, escribir con la conciencia de que al fin y al cabo, mano, esto que estamos haciendo es un juego de la imaginación. Esto que estamos haciendo pues es la hermosura particular de usted abrir un libro y sentirte de repente de alguna manera o representado en esa página, whatever that may mean, o de alguna manera llamado a seguir leyendo, no sabes por qué, pero te sigue llamando a leer. Y eso pues es lo que yo creo que hacia lo que hay que apuntar, ¿no? Miguel. Fíjate, te escucho hablar del humor, la ironía, el desenfreno literario en el buen sentido de la palabra, y pienso en cómo muchos de tus textos abordan, se burlan
de las conciencias de clase, donde a veces pues asumes hasta la tuya propia desde tu Guaynabo City, te incorporas tú mismo como objeto de análisis y de broma, donde ni tú mismo te tomas en serio, y en el buen sentido. Entonces contrasto eso con otro autor nacional que también maneja Guaynabo City, me refiero a Edgardo Rodríguez Juliá, desde un lugar muy distinto. Desde un lugar muy distinto al tuyo, pienso. No es que te quiero antagonizar con él necesariamente, pero sí me intriga, o sea, qué papel juega en tu trabajo, digamos, ese reconocimiento explícito, a veces hasta exhibicionista, de tu propia conciencia de clase, para lo que lo usas, obviamente, porque hay algo instrumental que uno puede leer. ¿Cómo te ves tú vis a vis lo que es Guaynabo City, también desde el humor y la ironía, en el trabajo, sobre todo en las columnas de Rodríguez Juliá, donde lleva un tiempo dándole duro a eso? Sí, vamos, no, a mí el problema que yo podría ver, y el contraste que entonces me gustaría hacer con lo que yo intento trabajar en la diversidad de publicaciones y eso, en relación al trabajo de Rodríguez Juliá, pues sería un poco, a mí me molesta, por ejemplo, ¿no? Rodríguez Juliá escribe, me parece, en mi interpretación como lector, escribe ya un poco estando claro del puerto de llegada, ¿no? ¿Sabes? Él ya está ya decidido. Entonces, pues ahí pues un poco es esa dinámica de ese diagnóstico. Entonces es un poco el mismo punchline una y otra vez, ¿no? Esto se está perdido, esto pues estamos aquí en la jungla, aquí pues no hay espacio para pensar, aquí pues se ha perdido todo, ¿no? Toda noción de lo que es racional y bien pensante y decente y toda esta cuestión. Entonces pues una y otra vez, y entonces es como si te estuviesen dando con la cabeza con ese mismo mensaje. Por lo menos esa es mi interpretación. A mí me gusta más, digamos, para seguir con el referente que me daba Miguel, a mí me gusta más la posibilidad del Rodríguez Juliá, del entierro del Cortijo, ¿no? En su pose de intelectual, haciendo referencias, ¿no? a su bigote, si no me equivoco, a punto de entrar a Llorens Torres, para el entierro, ¿no? de Cortijo. Entonces, pues, allí un poco, ¿no? También están todos esos prejuicios. Todos esos prejuicios de clase, todos esos prejuicios de raza, están a todo lo que da, matizando ese texto. Sin embargo, hay quizás más espacio para uno como lector insertarse y jugar con las posibilidades de esta figura de Rodríguez Juliá, presentándose como académico con su bigote en Llorens Torres. Y aún ahí esa voz siente, ¿no? Que tiene a todo ese panorama y toda la gente ahí leída. Y se presenta esta cuestión problemática donde es él el que verdaderamente puede interpretar y entender y apreciar lo que significa la pérdida de Cortijo cuando Cheo Feliciano se acerca y cuando Maelo y demás, ¿no? Y todos los demás no saben lo que están haciendo, ¿no? Pues eso es terrible, pero el texto, en la manera en que está escrito, no sabe necesariamente cómo es que va a terminar la cosa. Al menos ese no es el sentido que a mí me da cuando lo leo. Versus que X número de años más tarde ya sus textos comienzan muy claro de dónde está y que no va a haber un cambio posible en el autor. Y eso quizás es lo más que me molesta, ¿no? La escritura siempre es ese ensayo, ¿no? Y yo creo que ese espacio, uno le gusta pensar, el escritor escribe para transformar a los posibles lectores y lectoras a partir de la lectura sosegada y cuidadosa de esos textos. No, es el escritor o la escritora el que se tira el riesgo original ahí, ¿no? Y la escritura es ese ensayo en las posibilidades que tú puedes ser como escritor, como escritora, al momento de darte a la tarea de inventarte el mundo según lo podrías inventártelo en el espacio de un poema, en el espacio del cuento, el espacio de una novela, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, para mí, mi escritura pues está atada pues a esas posibilidades, a las posibilidades de si yo quiero atender ciertas cuestiones relacionadas
a dinámicas de exclusión social en Puerto Rico, pues entonces yo me tengo que poner en el medio de eso, ¿no? Porque yo soy un sujeto de sospecha. O sea, un sujeto de sospecha en términos raciales, ¿no? Un sujeto de sospecha en términos de género, en términos de sexualidad, en términos de clase, en términos de abolengo, en términos de absolutamente todo. Y debo ser un sujeto de sospecha, ¿no? Y entonces el texto es ese espacio que yo tengo para ensayar una denuncia de esas prácticas. Y si yo quiero entonces denunciar esas prácticas que entonces establecen unas jerarquías a partir de raza, a partir de género, a partir de clase, a partir de sexualidad y demás, pues entonces esas denuncias tienen que pasar por mí. Y eso es lo que yo aprendí, ¿no? de la literatura newyorricana, al menos en mi interpretación de ella. Y tienen que pasar por mí para entonces así ensayar formas de ser, tanto dentro de los poemas, y entonces aquí nuevamente pensando pues en Bolaño, alrededor de la escritura. Entonces, otras formas de ser, otras prácticas sociales, otras prácticas políticas fuera de los márgenes del texto, que entonces pongan en riesgo, como lo podría ser un poema, lo que podría ser mi privilegio de raza, mi privilegio de clase, mi privilegio de género y demás. Y eso es parte del juego, es un juego serio. O sea, las consecuencias son serias, las implicaciones son serias y por ende son esperanzadoras, ¿no? Pero no deja de ser un juego. Y pues para eso pues puede ser útil el humor, para eso puede ser útil la ironía, y pues para eso pues entonces yo me pongo como sujeto en esos poemas como objeto de juego. Pero el juego al fin y al cabo que estoy tratando de fraguar en esos textos es uno que atiendan los temas más urgentes en este país donde la mayoría pues no puede vivir dignamente, ¿no? Y hay que trabajarlo. ¿Te has sentido incomprendido en algún momento en ese proceso? Es decir, que escribes algo, quisiste decir algo y te entendieron de maneras totalmente distintas. Como yo pude haberte entendido totalmente distinto, por ejemplo, en el artículo de la representación, pero no, en la poesía sobre todo. Mira, yo creo que primero era la cuestión de más bien, no sé decirte, supongo que sí, pero más bien yo creo que la preocupación era entonces, ¿no? Haciendo poemas donde hacía entonces pues críticas de la vida en Guaynabo City ante un público de Guaynabo City, ¿no? Entonces pues entonces por unos años primero, y tú ahorita me preguntabas acerca pues cómo pues ha ido desarrollando las cosas, pues por unos años primero, pues chévere, pues mano, pues yo soy el chamaco entonces de Guaynabo City, que entre el corillo de Guaynabo City pues se burla de los chamacos de Guaynabo City, qué chévere, pero aún estoy en el mismo círculo, ¿no? Entonces de alguna manera pues estoy, es chévere, es como que alguien simpático para entretenernos en la conversación el viernes por la noche, ¿no? Y vamos, ¿no? Entonces, pues, ahí es que entonces surge, y a lo largo de los años, lo que he ido entonces, pues, pensando y trabajando conmigo mismo como persona, como escritor, como compañero, y como colega y como amigo, es pensando maneras en cambiar entonces no solamente las coordenadas de mi poesía dentro de los textos particulares, dentro de los libros, sino las coordenadas de mi poesía, cambiando entonces las coordenadas de mi vida, ¿no? Y entonces cambiando entonces los círculos, excediéndome, saliéndome, así. Miguel. Te pregunto, ¿dónde están tus incomodidades ahora, en estos días? O sea, ¿dónde está tu indignación? ¿En dónde aparece? ¿Has visto una evolución en esa historia de tus incomodidades? O sea, ¿ves un tono más duro? ¿Te ves más apagado? ¿Cómo te ves tú en una trayectoria, digamos, desde aquella huelga del 2010, que fue un hito para una generación en particular? Tú eras parte también de ese proceso. ¿Dónde está el coraje tuyo ahora? ¿Te queda ese coraje? ¿Lo estás reenfocando? ¿Qué te está indignando en estos momentos? Pues me indigna la falta de fidelidad, ¿no? A ese evento, ahora que mencionas la huelga, ¿no? A ese evento, ¿no? Nosotras que pasamos por esa experiencia, reconocemos y lo reconocimos bien rápido, ¿no? A la manera, ¿no? de Badiou y su abordaje de lo que es un evento, ¿no? Reconocimos que eso era un evento,
en nuestras vidas y que amenazaba con cambiar las coordenadas de nuestro quehacer social y político. Evidencia de eso, ¿no? Es escasamente año y pico más tarde de la huelga, pues es el referéndum de la fianza, y fueron esos mismos grupos de estudiantes, ¿no? Que estuvieron tan envueltos en el proceso de la huelga que se movilizaron para efectos de la fianza. Entonces, pues yo creo que me indigna quizás la falta, hemos perdido quizás, y me incluyo, ¿no? O no me incluyo tanto, bueno, depende, en fin. Hemos perdido la fidelidad a ese evento, en tanto yo lo que he visto a lo largo de estos últimos 4 o 5 años es unos gestos de traducción bien terribles, ¿no? Donde el quehacer de lo que éramos en esa huelga, en nuestros comités de acción, pues ahora se ha convertido en carta de presentación, pues para trabajo, ¿no? Por ejemplo. Donde ese quehacer ilícito, pues porque para los efectos era ilícito, pues aparece, ¿no? en resumés y se ve. Y tú dices, mano, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo con eso? Esto que suponía marcar una ruptura en nuestra vida, tanto pues individual, personal y colectiva, pues no nos hemos mantenido fiel a lo que eso podía representar en términos de nuevas formas de relacionarnos, en términos de nuevas formas políticas, y lo hemos cambiado para entonces conseguir acceso y darle una nueva cara o darle un lavado de cara, ¿no? a viejas estructuras y viejas formas de hacer las cosas, y eso pues ciertamente pues a uno pues, y a mí pues en particular pues ciertamente pues me indigna, ¿no? Y no pierdo el coraje con eso, al contrario, lo que he tratado de buscar quizás es cómo responder, ¿no? Cómo responder a los sucesos y a los eventos que nos marcan y que nos indignan y que nos molestan, y tratando de trabajar formas distintas de esa reacción inicial, donde quizás pues el default setting es hacer pues un comentario cínico o irónico, despacharlo, que sirve como un excelente mecanismo de defensa inicial, pero tratar de responder a otra cosa, y si bien estamos muy claros en cuáles son nuestros no, en términos de nuestra ruta y nuestra visión de lo que pueden ser nuevas formas de justicia social, nuevas formas de una política pues más progresista, más inclusiva y demás, hay que aquí, pues pensando en amigo pues Roberto Thomas y demás, hay que buscar un sí. ¿Sabe cuál? ¿No? ¿Cuál es el sí? Y en esa pues más o menos estamos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con el poeta Guillermo Rebollo Gil. Guillermo, habías hablado precisamente sobre la huelga de la Yupi como un evento batudiano, si queremos, ¿no? Y cómo se perdió en gran medida la fidelidad a ese evento. Es impresionante y estoy de acuerdo contigo, la huelga de la Yupi también en gran medida fue pionera en muchas cosas, no solo en Puerto Rico, sino cuando uno ve después lo que sucedió en el resto del mundo,
Pues aquí sucedió primero, de formas muy similares. Ocupar espacio, poner casetas de campaña, hacer todo, digamos, ese mundo que se quería ahí y practicarlo, la democracia horizontal, las asambleas y demás. Y después uno lo ve en los estudiantes en Chile, después uno lo ve en los indignados, después uno lo ve en Occupy Wall Street, después uno lo ve en Turquía, después uno lo ve en diferentes manifestaciones a través del mundo y uno dice, wow, ¿cómo es posible que esto, que en cierta manera en Puerto Rico había ocurrido antes, se tumbó, y se tumbó desde diferentes ángulos. Y realmente todavía sorprende, y creo que es importante mantener esa memoria de figuras pues que tal vez no lo supieron ver, y otros que, como tú has dicho, y aquí lo hemos también discutido con diferentes personas y entre nosotros, cómo pues se ha coaptado en gran medida esa resistencia o digamos esa fidelidad que sí existía. Y te quería preguntar también en algunos debates que han surgido en los últimos programas y que es un debate pues eterno, ¿no? Sobre todo en el mundo intelectual, sobre la supuesta o no responsabilidad, digamos, del intelectual o la intelectual en lo que es el debate público, en lo que es la lucha por la justicia social, en lo que es la transformación política. ¿Cómo tú ves esa responsabilidad? Si la ves del todo, si no te parece un tema que sí es importante discutir o que es tal cosa, ¿no? Si es responsabilidad o no de intelectual, lo mismo o distinto a lo que sería para otra ciudadana o ciudadano. Sí, mira, aquí un poco relacionándolo ahorita a la pregunta de Miguel acerca del derecho, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que dentro de, ¿verdad? Pues dentro del pensar pues más progresista, más orientado hacia la justicia social y demás, nadie argumentaría, ¿no? Que ni de adentro ni de afuera de la profesión que el mundo del derecho necesita ser más cerrado. Lo que nuestro discurso va dirigido a cómo los abogados y abogadas un poco pues se exceden de los límites aceptados de su profesión y trabajan, ¿no? Dinámicas relacionadas a aumentar el acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, en relación a los llamados intelectuales, que como es un nombre extraño, ¿no? Una clase que realmente pues, no existe, ¿no? Que dados al mundo de la academia, es curioso que aquí el discurso del movimiento es al revés, ¿no? El movimiento es cómo proteger ese espacio, proteger el espacio de la academia, proteger el espacio del pensar. Pues en Puerto Rico no se puede pensar, ¿no? En Puerto Rico apenas se puede vivir dignamente, ¿no? Entonces hay que proteger y limitar el horizonte de acción y de accionar posible de esa llamada figura del intelectual, y que entonces pues su única responsabilidad o deber es interpretar al mundo, ¿no? Entonces pues interviene a través de sus publicaciones, a través de sus columnas, a través de sus conferencias. Pues no, mano, todo lo que caiga cómodamente de tu informe de logro semestral no es trabajo político. Puede tener matices políticos, puede tener consecuencias políticas, puede, como dice Badiou, ¿no? El ejercicio filosófico, el ejercicio de pensar se da en la noche luego del gran día de los eventos en el amor, en la ciencia, en la política, en las artes. Y puede entonces al día siguiente eso tener cierta resonancia en el amor, en la política, en las artes y demás. Pues claro, por supuesto que sí, pero de por sí, inherentemente, ese tipo de accionar dentro de la intelectualidad no es político, porque nada es inherentemente político, ¿no? Entonces habría que pensar que una responsabilidad mayor, y la responsabilidad entonces es excederse. La responsabilidad es reconocer que lo que podría ser el cambio dentro de nuestra vida política y social va a ser errado. Y la voluntad, entonces, la responsabilidad intelectual, yo creo que debe ser una voluntad hacia la errancia, hacia la posibilidad de equivocarse, hacia la posibilidad de exagerarse. Aquí los llamados intelectuales entonces están constantemente echándonos un balde de agua fría a cualquier cosa, ¿no? Recientemente, y nosotros coincidimos en estos esfuerzos de acción de pueblo, pues surge acción de pueblo ante la política neoliberal del Estado. Entonces, pues no, hay que preguntarnos qué es el pueblo, es la pregunta urgente, ¿no? El pueblo es una criatura coyuntural, y es quien se sienta convocado
enfocados y vamos sobre la marcha articulando. No es que la pregunta no sea importante, seguro, pero la pregunta se va articulando sobre la marcha luego de que tengamos entonces el convencimiento, el principio de que tenemos que salir de nuestra zona, tenemos que excedernos, y excedernos puede muy bien involucrar equivocarnos. Puede muy bien decir mala mía, puede muy bien, porque no estamos seguros de cuál va a ser, ¿no? ese puerto de llegada. Pero estamos claros en que como está la cosa ahora, no puede ser. Y estamos claros en todas estas maneras en que las hemos tratado y no funcionan. Pues hay que arriesgarnos entonces a inventarnos otras, ¿no? No se diga más. O sí, que se siga diciendo. Pero queremos darle las gracias a Guillermo Rebollo Gil por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel, muchas felicidades, que sigas cumpliendo años y creando por todos los diferentes espacios posibles. Y Sixto Ortiz, gracias por estar con nosotros, como siempre, que haces posible este programa. Hasta la semana que viene aquí en Puerto Crítico por Bonita Radio. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.